La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con nosotros. Amén. Leo del Evangelio de Juan en capítulo 10, los versículos de nuevo 11 a 16, por eso mi confusión, y también 27 a 30. Jesús dice: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, en cambio, que no es el pastor y al que no pertenecen las ovejas, cuando ve venir al lobo, las abandona y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Como es asalariado, no se preocupa por las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este corral y a las que debo también conducir. Ellas oirán mi voz y así habrá un solo rebaño y un solo pastor. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna. Ellas no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mis manos. Mi Padre, que me las ha dado, es superior a todos, y nadie puede arrebatar nada de las manos de mi Padre. El Padre y yo somos una sola cosa. Dios bendiga a nosotros esta palabra. Tomen asiento. Seguimos considerando parte de la educación de los niños y niñas que saluden a las personas con quienes se encuentran. Sin embargo, a menudo vemos que a las niñas y niños les es incómodo hacer eso. Yo lo experimento con mis hijos y también lo veo cuando niñas o niñas vienen aquí a la iglesia. Muchos tienen una actitud de timidez o saludan como con voz baja, un poco distante, y realmente yo lo entiendo, pues sería muy peligroso para las niñas y niños, sobre todo cuando son pequeños, que se fiaran mucho de las personas que son extrañas para ellos. De lo contrario, existiría la posibilidad de que se acercaran a personas que no tienen solo buenas intenciones con ellos. Yo diría que su timidez y eso de sentirse un poco incómodo es una función protectora. Es vital que los niños aprendan a confiar solo en las personas que saben que son dignas de confianza. Y eso es un proceso y no ocurre de un momento a otro. Sobre todo en las condiciones de la vida actual, en las que las niñas y niños se encuentran muchas veces con personas que no les son familiares. Comparado con el pasado, cuando vivíamos mucho más alrededor de personas que conocíamos, por ejemplo, en un pueblo chiquitito o un barrio o un edificio donde los vecinos nos conocíamos mucho más como es hoy común. No obstante, sabemos que es importante que los niños y niñas aprendan que el saludo forma parte de la manera en que nos relacionamos unos con los otros. Pero no deberíamos presionarlos, debido a que es un comportamiento natural para ellos.
y que tratemos el tema con mucha conciencia con ellos, explicándoles primero la función del saludo y dándoles tiempo para que desarrollen confianza con las personas que les son desconocidas. Como escucharon en el texto del sermón para hoy, según el evangelista Juan, Jesús usa la imagen del buen pastor, quien es digno de confianza, para describir quién es Jesús. Hay muchas razones por qué usa justamente esta metáfora. Por un lado, es una imagen que corresponde al modo de vida de la gente en esta época. Era una profesión muy común. Hay muchos personajes de la Biblia que se dedicaban al pastoreado de ganado. Sea Moisés, sea Raquel, sea David, o los pastores a los cuales les es anunciado el nacimiento de Jesús. Así que es una metáfora muy frecuente también en el Antiguo como Nuevo Testamento para explicar quién es Dios. Como también escuchamos en la lectura del profeta Ezequiel, o como cantamos con las palabras del Salmo 23. Como lo hace un buen pastor, Dios mantiene unido a su rebaño, lo lleva a un lugar seguro, conduce a las ovejas a lugares donde se las cuida adecuadamente, también se ocupa de las que no les va muy bien, les da protección y seguridad y nunca las abandona. La responsabilidad que tiene un pastor es algo tan claro y trascendental que la imagen de un buen pastor es realmente una maravillosa ilustración de lo que Dios quiere ser para nosotros en la fe cristiana. Y por eso incluso se dedica este domingo a la reflexión sobre esta imagen. Tengo un sobrino nieto, no sé si es sobrino nieto, bueno, es hijo de mi prima. Y él es ganadero. Yo creo que desde hace algunos años conté algo similar y hablaba de su hermana. Ella realmente se formó como pastora de ganado. Después el hermano tomó en el fondo el lugar y ahora él se dedica a este tema en Brandenburgo, como al norte de Berlín. Y él tiene un perfil de Instagram para obviamente promover su trabajo y las fotos que publica siempre muy idílicas, muy bonitas, de las ovejas, de las cabras que tiene él. Pero también escribe, reflexiona cuán difícil, cuán duro es este trabajo. Es un trabajo 24/7, muy duro y agotador. El cuidado de los animales nunca cesa. De hecho, cuando fui el año pasado a visitar mi familia allá, yo no vi a mi sobrino porque estaba todo el rato trabajando, dedicándose a los animales. Hay mucho que tener en cuenta a la hora de alimentar, estabular, gestionar los pastos, mantener los animales en las condiciones adecuadas, esquilar la lana, etc. Se requiere un gran esfuerzo para garantizar el buen mantenimiento de los animales y evitar cualquier peligro para ellos. De hecho, incluso han vuelto también los lobos en esta región, entonces es un tema. Los lobos, los zorros, que pueden ahí causar algún problema. En el texto bíblico para hoy,
Jesús no solo se describe como un buen pastor que cuida de todos y que protege del peligro, va un doble paso, lo quiero llamar así, más allá. Dice muchas cosas y quiero dedicarme a dos aspectos. Dice, lo interpreto así, que sabe exactamente lo que necesitan sus ovejas y compromete toda su vida a estas ovejas. Yo interpreto que aquí quiere decir que muere, dice que da toda su vida, y lo que yo interpreto es que se refiere a la muerte de Jesús en la cruz. Tanto el saber exactamente lo que necesitan las ovejas como este compromiso vital del pastor Jesús no son promesas vacías. La gente experimentó cómo Jesús se acercaba a ellas, cómo las cuidaba, las protegía, las defendía, las curaba. Incluso les devolvía la vida. Los evangelios, Juan como los otros también, lo describen con muchos detalles. Pienso en la mujer adúltera que es protegida por Jesús. Pienso en el paralítico que esperaba por muchos años, que se movía el pozo para poder entrar y Jesús la ayuda a sanarse. Pienso en Lázaro. Todas estas historias vienen antes de que Jesús dice, según el Evangelio de Juan, que Él es el buen pastor quien conoce y quien se sacrifica. Y según los lectores de este Evangelio, el sacrificio de Jesús en la cruz ya ha sucedido. Y por eso Jesús hace aquí esta doble afirmación. Yo conozco a los míos, yo conozco a mis ovejas, expresando que conoce las necesidades y es sensible hacia ellas. Y también dice, los míos me conocen. Transmitiendo que sienten que pertenecen a Jesús, saben, han experimentado, han conocido exactamente con quién se han involucrado, como evidencian todas estas historias, como también evidencia la entrada de Jesús a Jerusalén, que es una entrada muy alegre, de mucho reconocimiento hacia Jesús. Lo que quiere expresar, la gente se alegra porque han visto cómo Jesús sana, cómo se acerca, cómo ayuda, cómo hace bien a la gente. La gente cree en Jesús, confía en su buena guía, en su cuidado, porque han experimentado quién es. Saben que realmente es alguien quien hace lo que promete, lo que dice. Como comenté al principio de mi reflexión sobre el comportamiento de los niños al saludar a los demás, la confianza es algo que no sucede por mandato, sino que surge a través del encuentro, de la experiencia con las otras personas. Porque un niño, una niña, conoce a un adulto, se ha encontrado con él o con ella varias veces, y porque se da cuenta que su mamá, su papá confían también en ellos y experimentan que realmente no les hará daño, ahí es cuando los niños comienzan a saludar, comienzan a hablar con un adulto, o incluso lo toman de la mano y le piden alguna ayuda. Lo mismo ocurre con la relación con Dios revelado en Jesús. Confiamos en Dios, confiamos en Jesús, seguimos a Jesús, caminamos de la mano con Dios
porque hemos conocido a Dios, porque hemos hecho una buena experiencia con Dios. Y esto es lo que Jesús quiere para las personas, en el pasado como ahora. Y también pienso lo contrario. Si alguien ha hecho una mala experiencia con lo que otros le dicen que es Dios, les cuesta seguir a Dios. Por ejemplo, si han escuchado que Dios es un Dios de puras obligaciones, muchos ahí desarrollan un rechazo y prefieren salir. O si han conocido que el lugar donde se predica sobre Dios es un lugar donde se abusa de la gente, como ha pasado, las personas se alejan. Y de ahí resulta una gran responsabilidad también para nosotros. Quiero invitarles a seguir reflexionando, porque ustedes vinieron aquí a la iglesia y hay ya una confianza que tienen ustedes. ¿Cómo llegaron a confiar en Dios? ¿Cómo confías hoy en Dios? Cada día de nuevo. ¿Cómo experimentas tú que Dios te lleva a lugares seguros? ¿Cómo experimentas tú que Dios es un buen pastor? ¿En qué cosas te das cuenta que Dios te conoce y responde a tus necesidades? ¿Es algo que ya experimentaste en tu infancia? A través de tu mamá, de tu papá, a través de un trato afectuoso de tus padrinos, madrinas, o tus profesores en el colegio, o otras personas que te han guiado y instruido. O sea, porque has visto cómo otras personas te han mostrado de dónde caminar y cuál lugar es más peligroso o dañino. ¿De quiénes has recibido acompañamiento, apoyo? ¿Quiénes te han mostrado el cariño y el buen cuidado de Dios? ¿En qué momentos de tu vida has sido protegido, protegida? O si has pasado un momento muy duro, complicado, algún accidente, alguna enfermedad, pero sentiste la mano de Dios, sentiste su compañía, su protección. O en qué momentos, cuando tú tuviste que tomar una decisión difícil, fuiste capaz de tener la fuerza para tomar esa decisión y cambiar y seguir adelante. Yo lo pregunto para justamente tener la inspiración que en el segundo paso podamos también nosotros mostrar este buen pastor a otros, para que justamente vean, experimenten este Dios de cuidado y de protección. Yo siento que de repente tenemos que ayudar a Dios a que otros puedan realmente experimentar este buen pastor. Pienso en todos los lugares y momentos donde hay líderes que justamente son como el asalariado, que no realmente se hacen cargo o quieren sacar algún beneficio o aprovecho. ¿Cómo podemos mostrar a otros que Dios les conoce, que puedan confiar en Dios? ¿Cómo podemos acoger a las personas, hacerlos sentir cómodos, cómodas, escucharles en sus necesidades, proporcionar ayuda? ¿Cómo podemos mostrar que Dios es un Dios responsable?
¿Cómo podemos nosotros actuar con responsabilidad hacia las personas? ¿Cómo podemos cumplir la palabra y las promesas y el compromiso con las otras personas? En este texto Jesús habla hay otras ovejas también en el corral. Yo interpreto que quizás se refiere a los no judíos. En sentido más amplio también podríamos decir que siempre hay personas que ya conocemos, que son las ovejas como los que ya participan en nuestra comunidad, y quizás quisiera decir, bueno, pero también hay otros que están quizás acercándose a la comunidad. Quizás esas son las otras ovejas en el corral que tenemos que acoger y recibir. Disculpen que de nuevo termino con preguntas abiertas de la prédica, porque yo realmente creo que no es una tarea que puedo yo cumplir sola o mis colegas, sino que tenemos que en conjunto reflexionar, en conjunto trabajar por abrir, por hacer hermoso, bonito, abierto el corral o el establo, o también los pastos, y en conjunto descubrir, y en conjunto quizás cuidarnos unos a los otros y ser pastores. La paz de Dios, que es más grande que nuestra capacidad de comprender, guarda nuestras mentes y nuestros corazones. En Cristo Jesús. Amén.